¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesús que estuviste junto al agua y en Nazaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del mar. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir con vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue el buen banquete pascual, morirán nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir con vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Diputada Cariñano. Gracias. Florencia Cariñano, por la provincia de Santa Fe. Gracias, Nicolás. Presidente. ¿Estamos a favor de este tipo de acuerdos? ¿Estamos a favor de este tipo de acuerdos? Sí, no es un problema con los acuerdos. Más allá de que en este contexto llegan tarde, digo, hoy el mundo se está protegiendo, miren lo que está haciendo Estados Unidos. Claramente estamos de acuerdo con este tipo, no tenemos un problema en sí con este tipo de acuerdos, tenemos un problema con este acuerdo en particular. Y tenemos un problema que Argentina lo firme en este momento, en este contexto en particular, donde hay 276.624 empleos menos, donde hay 21.000 empresas cerradas, donde los salarios cayeron como nunca en la historia. Entonces, poner a Argentina hoy a ratificar este acuerdo va en contra de la industrialización, va a favor de la reprimarización de la economía. Algo claramente de lo cual ustedes están a favor. Ustedes están a favor de desindustrializar la Argentina, porque no hay una sola política que bregue por las pequeñas y medianas industrias, por la industria de este país. Entonces, es coherente que ustedes nos lleven a un acuerdo de este tipo con la Unión Europea, porque básicamente va a destruir, va a poner en jaque, en grave riesgo la industria argentina. Es un acuerdo asimétrico y desigual. No podemos poner en este contexto a competir la industria argentina con la industria alemana, con la industria francesa. No tiene nada que ver. De hecho, presidente, usted sabrá que el principal destino de nuestra provincia, y es donde tendríamos que habernos quedado, es en el BRICS, es India, el principal destino. El 40% de las exportaciones de la provincia de Santa Fe van a India, a China, Brasil, Vietnam y Chile. Nada tiene que ver con la Unión Europea. Y como lo discutimos también con usted, señor presidente, me dice, sí, pero ahora vamos a crecer exportando. Y la verdad que no, y lo expliqué el otro día, existen salvaguardas. Ellos, en este acuerdo que por 25 años, no por nada no se firmó, digo, si durante 25 años estuvo negociando y no se firmó, fue porque había grandes problemas para la Argentina que no podía resolver porque protegía justamente a su industria, a todos sus sectores productivos, que como dijo el ex canciller, bueno, se terminaron resolviendo porque nos terminaron entregando. Entregaron el modelo industrial argentino y no es algo que lo podamos discutir. Digo, ustedes no están a favor de la matriz industrial de nuestro país. Entonces, las salvaguardas que hablábamos el otro día son muy importantes para explicarle al campo la mentira que ustedes le están diciendo. Es mentira que esto va a ser beneficioso para determinados sectores del campo, porque nos dan una cuota, pero la salvaguardia implica que si nos pasamos un 5%, por ejemplo, en lo que se facturó el año anterior, este beneficio que supuestamente nos dan puede ser puesto a revisión y suspendido por 2 años y medio. Entonces, ellos tienen herramientas para defender a los productores de Polonia, a los productores franceses, y nosotros no las tenemos a esas herramientas. Por eso se firmó este acuerdo. El problema, entonces, de este acuerdo es básicamente que hoy Argentina no está en condiciones. El problema son ustedes, que no generaron las condiciones para que Argentina esté en condiciones de firmar este acuerdo. Porque destruyeron la industria, porque destruyeron el empleo, porque básicamente va a ser una estocada mortal a la industria argentina. Entonces, a mí me parece que en vez de traernos soluciones mágicas con acuerdos que no generan un solo puesto de trabajo en la Argentina, no va a generar un solo puesto de trabajo, dejen de vender humo, traten de generar incentivos para que no todos los días algún industrial decida tener que cerrar su industria porque no puede pagar los sueldos porque no vende. El problema de este país es que el consumo está en el piso, las industrias no saben cómo hacer para sobrevivir y encima ustedes le van a poner este acuerdo que lo que va a hacer es aplastarlas. Entonces, generen cosas para que la industria tenga un incentivo, para que la gente pueda llegar a fin de mes. No generen leyes como la de ayer para cagar a los trabajadores y este tipo de acuerdos que solamente benefician a determinados sectores con los que ustedes tienen grandes negociados. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Cariñano. Tiene la palabra la diputada Julia Estrada. Muchas gracias, presidente. Así planteado el debate legislativo por este gobierno,
sin audiencias públicas, sin escuchar a las cámaras, a ningún sector sindical tampoco, sin tener un solo informe de impacto, ni uno, ni nacional ni provincial. Así planteado el debate es una farsa. Es imposible saber al final del día cuál es el impacto real en un país entero, no solo en alguna provincia, sino en algún país entero. Pero además, en segundo lugar, es una trampa elegir entre el agro, la ganadería y la pesca, con quienes tengo un compromiso, o la industria. A ver a quién le tiramos el salvavidas y a ver quién se hunde. ¿Esa es la decisión? No estoy de acuerdo. Yo lamento que tengamos un presidente como Milei, que no le interesa la producción, que no tenga política productiva. Ahora, más lamento todavía que este Congreso de la Nación se ponga a disposición de esta decisión, por sí o por no, como trámite express, sin ningún informe, sin ningún dato, y tampoco nos pongamos frente a la responsabilidad de sí pensar la política productiva y la inserción internacional de la Argentina, porque yo sí creo que tenemos esa responsabilidad. Miren, yo no vine a hacer lobby por ningún sector hoy, Capaz que alguno... Yo no vengo a hacer lobby. Yo hablé con muchísimos sectores de la Argentina. Miren, hablé con la pesca en Rawson y Puerto Madryn. Claramente están beneficiados, hay una baja de aranceles. Hablé con la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, cereales, beneficiados, baja aranceles, retenciones. Con los frigoríficos de carne, vacuna, en La Pampa, en otras provincias, con los productores avícolas de Entre Ríos, con los productores de maní de Córdoba. Ahora, ¿saben qué pasa? Yo creo que hay beneficios, y los quiero defender y quiero que les vaya bien. Y quiero que les vaya bien como peronista. Pero no puedo garantizarles que no habrá salvaguardas. De hecho, con el biodiesel, la aprobación se dio en diciembre y en enero ya tenemos salvaguardas que impiden la exportación de biodiesel a la Unión Europea y afecta específicamente a la Argentina y específicamente a la provincia de Santa Fe. Yo me pregunto, los que acompañan de ahora en adelante, cuando aparezcan salvaguardas, ¿fingen demencia? ¿Cómo es la cuestión? ¿O vamos a trabajar desde el Congreso argentino para que eso no pase? Para tener nosotros las atribuciones que, por ejemplo, tiene la Unión Europea, porque creo que tenemos cosas para hacer, Y eso es lo que deberíamos estar haciendo en este debate hoy, en lugar de votar blanco o negro. Quiero además decir que la industria, sin dudas, está afectada en este acuerdo. Acabo de recibir un reporte de una empresa, no la voy a mencionar, de electrodomésticos de Rosario, que me habla de la imposibilidad de adaptarse en el plazo que tiene en el marco del acuerdo y la imposibilidad frente a la ausencia de política industrial con Milei. ¿Por qué no discutimos la política industrial que debiéramos tener para una implementación que sí nos permita adaptarnos? Porque si no, este Congreso se lava las manos muy rápido de la responsabilidad de debatir este acuerdo. Yo pregunto, la idea es que, por ejemplo, Norberto Fedele, empresario de San Martín, a quien conozco que hace aluminio, cierre la empresa y se dedique a la producción de aceitunas en La Rioja. ¿Esa es la idea? Pregunto, a mí no me quedó claro, ¿es una reconversión de ese tipo la que estamos pensando? ¿Cuál es? La idea es que, recién hablaba con gente de Mendoza, el vino a granel italiano le gane en competitividad al vino mendocino, o va a haber política de incentivo para el sector, como creo que tiene que haber. Por todas esas razones, y porque creo que este es un acuerdo que en todo caso nos debiera generar la oportunidad para que este Congreso, después de ya 2 años del gobierno de Milei, debata política productiva. Porque creo que esta es una votación express que no garantiza el debate de fondo. Porque además creo que nadie, no sé si alguno acá leyó las 4.000 fojas. ¿Alguno la leyó? ¿Algún diputado o diputada? Me animo a decir que ninguno, ¿Con cuántas cámaras empresariales se reunieron? Bueno, creo que es difícil anticipar el impacto real. Me voy a abstener de una decisión que es claramente una trampa. Y además voy a proponer audiencias con los sectores, urgente. Informes técnicos, urgentes.
Uno hecho por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Voy a proponer un plan de implementación, si esto avanza, y voy a proponer que el Congreso argentino tenga la facultad de salvaguardas para sus productos agrícolas e industriales. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Julia Estrada. Julia Estrada. Bueno, ayer salieron varios datos del INDEC que ahora vamos a repasar, los comentaba más temprano Fer Alonso, vinculados a los salarios, vinculados a la canasta de pobreza de la indigencia y vinculados a la capacidad instalada de la industria. Todos malos fueron, todos malos. Y son el contexto por el cual es ridícula la reforma laboral que mandó el gobierno al Congreso y que los senadores decidieron darle media sanción, y veremos qué hacen los diputados. Porque no es una reforma que vaya a mejorar los salarios, que por cuarto mes consecutivo perdieron contra la inflación. No es una reforma que vaya a sacar a gente de la pobreza, más bien todo lo contrario. Y hoy una familia tipo, para no ser pobre, necesita un palo 300 más alquiler. Así que súmenle el alquiler que quieran. Estamos arriba de 2 millones de pesos para no ser pobre en la Argentina y que no se te rompa nada, porque esa línea es, viste, ahí, con la cabecita apenas afuera del agua. Y la capacidad instalada de la industria, que es cómo están funcionando nuestras fábricas. Y la mitad de las máquinas del país están paradas. Entonces, una reforma laboral que dice despedí rápido, despedí fácil, despedí barato, despedí gratis, de hecho. Y dice, bueno, y con esto vamos a incentivar la contratación. ¿Por qué van a contratar si tienen la mitad de las máquinas paradas? No es que todas las máquinas están andando y necesitan gente. Y todo esto se combina con el dato que es el que deberían repetir cada vez que hablan de esto, que es lo que en realidad necesita el país, que es que la gente tenga plata para consumir. Cuando decís eso dicen, vos querés que le regalen gente, que salgan a imprimir billetitos. No, no. Hay un montón de formas de hacer que la gente tenga dinero en el bolsillo y que además pueda consumir con ese dinero y que le alcance. No es lo que pasa, y es lo que en realidad necesita. La verdadera reforma laboral que hace falta es que los sueldos alcancen para que las empresas y los comercios vendan y la economía se mueva. Lo único que confirma esta reforma laboral es que vamos hacia una recesión, si es que no estamos ya en una recesión. Y es básicamente que las grandes empresas tengan una posibilidad de atravesar esa recesión con sus balances un poquito más ordenados. Eso es la reforma laboral que por ahora tiene media sanción. Antes de meterme de lleno en eso, no quiero dejar de mencionar que hoy es 13 de febrero y estamos en las vísperas de San Valentín. No voy a hablar en este momento de amor, aunque sería bueno que hablemos más de amor en los medios, sino que estamos en las vísperas de un año del escándalo Libra. El lunes vamos a dedicarle más tiempo a esto, pero recuerden que un día como hoy, pero hace un año, Milei estaba pergeñando una estafa a la luz de todo el mundo. Un día como hoy, hace un año, Milei ya tenía un tuit con una clave, que era un contrato específico, diciéndole a un montón de gente, invertí en esta moneda trucha. Y esa moneda trucha que no valía nada y que lleva 5 minutos hacerla, el lunes se los voy a volver a mostrar, pero nosotros hicimos la lija coin en su momento. Y lo hicimos con un especialista en esto y nos mostró que en 5 minutos haces una moneda de estas truchas, como Libra. El tema que necesitas a alguien que diga vayan y compren, eso que vale 0. Vale 0 y lo tenés vos. Si un famoso dice vayan y compren, eso que vale 0 empieza a subir de precio. Cuando sube de precio y las tenés solo vos, las vendés. Y las vendés todas juntas y entonces se desploma el precio. Esa fue la estafa Libra. Y el que la ejecutó y el personaje clave fue Milei, que se reunió muchas veces en la Casa Rosada y en otros eventos con Hayden Davis, que era ese rubiecito yanqui encargado de armar la moneda, que tuvo muchas reuniones también en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos con Mauricio Novelli, que era la pata local de toda esta estafa, que tiene una escuela que se llama NW Professional Traders, donde da clases de cómo hacer este tipo de maniobras y donde el propio Milei daba clases de criptomonedas. Después dijo que él no sabía nada de criptomonedas y que todo fue un error. La verdad que no fue un error y todavía queda por dilucidar cuál fue el retorno de todo este negociado que se hizo a la vista de todo el mundo
en el Día de los Enamorados, que es mañana, y que espero que tengan un lindo día, si están enamorados, si no están, se los recomiendo, y aprovechen el momento para juntarse y para no mirar noticias, pero tengan en cuenta que se cumple un año del caso Libra, que fue esta estafa tremenda, en la cual la justicia argentina sigue haciéndose la distraída. Veremos qué hace la justicia norteamericana, porque hubo estafados también en Estados Unidos, y que protagonizó nada más y nada menos que el presidente de la Argentina. Y que era imposible de hacer sin el presidente de la Argentina, porque en ese momento Elon Musk decía, este chabón es un capo, Milei. Entonces el capo dijo, vayan a invertir en esta moneda. Y los que invirtieron en esta moneda quedaron todos engrampados. Eso es una estafa. Eso es una estafa. Bueno, mañana se cumple un año. Vuelvo a la cuestión de esta semana, porque también Milei puede hacer todo esto porque no tiene mucha resistencia. Y lamentablemente lo que vimos en la movilización contra la reforma laboral fue una Confederación General del Trabajo, una CGT, que no está a la altura de la historia, que abandonó a los trabajadores como institución. Como institución. Hay muchos dirigentes sindicales extremadamente valiosos, muchos sindicatos que sí van y ponen el cuerpo cuando lo tienen que poner y cuando tienen que protestar y cuando tienen que parar. Puedo nombrar algunos así rápido, ¿no? Pero está Jofra de los aceiteros, Palazzo de los bancarios, Aguiar de los estatales, el Tano Catalano también de los estatales. Están obviamente las CTA, no le estoy restando el valor, pero la verdad que la capacidad de movilización fuerte sindical que hay en la Argentina es de la CGT. Y no lo hizo. No lo hizo. Y vos me decís, ¿hubieran cambiado los votos? ¿Qué sé yo? Es contrafáctico. Pero por lo menos hubiera mostrado una capacidad de movilización que decís, bueno, por ahí, bueno, no sucedió. Sí tuitearon. Es como la Confederación General de Twitter últimamente. No se pusieron un tuit, bueno, los senadores que votaron esta ley, les pedimos responsabilidad. Qué sé yo. Y también hablaron dos de sus secretarios generales. Uno es Jorge Sola, hombre del sindicato de seguros. Vamos a escucharlo. Defender que el tema del aporte solidario. Pudieron, porque lo lograron algo. El gobierno iba por todo y finalmente queda un 2%, entiendo, ¿no? Si hubiéramos llegado a una mesa de negociación, que es lo que pedíamos antes del proyecto de ley, esta ley no hubiera salido. Lamentablemente salió. Y todo eso que se trata de poner como, entre comillas, logro, es una profundización del debilitamiento de las estructuras gremiales. Pero ya olvídense de mi cara o de la cara del sindicalista que ustedes quieran poner. Sí. Es directamente el debilitamiento de las estructuras para defender los derechos individuales. No hay modo de recuperar ningún derecho individual si no hay una estructura gremial que represente a los trabajadores. Es cierto eso, hoy lo recordábamos a Saborido con esa maravillosa analogía con los fosforitos, ¿se acuerdan? Que le da a Pedro Rosenblatt un fósforo y le dice rompelo, y Pedro lo rompe, y entonces le da un atado de fósforo todos juntos y le dice ahora rompe esto, pero no lo puede romper y dice bueno, eso es un sindicato. Es cierto que no hay posibilidad de recuperar derechos individuales sin sindicatos fuertes. El problema es que parte del debilitamiento de esos sindicatos y de esa CGT la está llevando adelante la propia conducción de la CGT, que decide ser cómplice y acompañar este tipo de modelos. Esta y la anterior con Daer, Acuña. Hay una excepción en Pablo Moyano, que terminó eyectado de la conducción de la CGT por plantear que tenía que hacer otra cosa la CGT, y que fue reemplazado por Cristian Jerónimo, ¿sí? Y Octavio Argüello. Cristian Jerónimo, ahora lo vamos a escuchar, es el secretario general del Sindicato del Vidrio, sindicato muy chiquitito. Los que conocen ese mundo te cuentan que él nunca laburó ahí, que simplemente vieron un sindicato chiquito y apoderable y bueno, ahí fue Cristian Jerónimo a quedarse con un sindicato chiquito y ahora es una suerte de delegado de otros sindicatos más poderosos en la conducción de la CGT. Bueno, ayer decía esto. Hay una animosidad de sectores concentrados del poder de la Argentina y de muchos medios es cierto, corporativos de degradar todos los días las instituciones. Pero eso te diría que forma parte del paisaje desde hace años, histórico, ¿no? Exactamente. Siempre lo van a hacer, o sea, es una discusión ideológica. Y seguramente nosotros a lo largo de la historia habremos cometido errores, porque digo, más allá de que
A mí no me tocó estar presente en momento en procesos históricos, pero digo, uno se tiene que hacer cargo. Seguramente habremos cometido errores, pero quédese tranquilo que son mayores las virtudes de las conquistas y derechos que ha conquistado este modelo sindical, tal cual como lo conocemos, con un movimiento obrero fuerte, que las cosas que se han perdido. Y de vuelta, no es en contra de los sindicatos. Yo, mi formación política fue en la militancia sindical. Estoy afiliado a mi sindicato. Creo que tiene que haber sindicatos, delegados, comisiones internas, cada vez más afiliados, y que los dirigentes sindicales tienen que representar a esos trabajadores. Que hay un montón de dirigentes sindicales que sí lo hacen. Hace poco se nos fue uno, Beto Pianelli, ¿sí? Un enorme dirigente sindical de esta época que lamentablemente falleció hace poquito, de los metrodelegados, y que lo que daña a las instituciones a veces es su conducción y no cuando planteamos estas discusiones. Yo soy un trabajador y no me siento representado por esta CGT que se dice ser la cabeza del movimiento obrero argentino. Sobre todo porque cuando quiere, la CGT mueve en serio. Ayer, buscando imágenes de esto, llegué a la página de Camioneros y hay una suerte de relato de su historia, de lucha. Es una lucha muy importante, un sindicato muy importante y un personaje, Hugo Moyano, que fue muy importante en la década del 90 cuando se discutían cosas como estas. Y tienen esta foto que les quiero mostrar, que es del año 2009. 2009, otro país, ¿no? Otro país. Se creaban puestos de trabajo, los salarios crecían por encima de inflación, había inflación, pero los salarios iban más rápido. Ahora les voy a mostrar, hay inflación y los salarios van más lento. Esa es la diferencia. Y la discusión era porque los trabajadores no pagarán ganancias. Estoy re de acuerdo, ¿eh? El salario no es ganancia. En todo caso hay que poner el piso muy alto. Hoy en día, fíjense lo que estábamos hablando, necesitas 2 palos. Está bien, en una familia, pero 2 palos para no ser pobre y el piso de ganancias está en 3. O sea, entre no ser pobre y pagar ganancias hay menos de $1000. Es ridículo. Bueno, en ese momento estaba la discusión de pagar ganancias. Y movilizaron fuerte. Esta imagen es de la 9 de julio. Un acto que hicieron en el 2009, convocado por la CGT. Y la llenaron. Impresionante. Impresionante. Y el quedó chica no es nuestro, es de la movilización que hicieron y lo comparten así. Y es cierto, quedó chica, fue realmente impresionante. Esa es la capacidad de movilización de la CGT. No pasó. No pasó con la ley bases, que tampoco movilizó, y no pasó esta semana con la reforma laboral. Ojalá que pase cuando esto pase a diputados. Esta imagen que estoy mostrando es lo que puede mover la CGT. Después no es solo la CGT, está la CTA, están las organizaciones sociales, los partidos políticos, las universidades, los centros de estudiantes. Había un montón de gente el otro día. Pero estamos hablando de una reforma laboral. Esto es lo que puede mover en serio. Es una decisión no hacerlo. Y la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, ¿cuál es el contexto de todo esto? Bueno, una crisis económica fenomenal. Tenemos los datos de la industria en la Argentina, que es el sector que más produce trabajo, donde la capacidad instalada de la industria, que es, para resumirlo, ¿cuántas máquinas estás usando? Utilización de la capacidad instalada de la industria. UCI, es la sigla. Bueno, ahí ven el dato, 53%. O sea, la mitad de las máquinas no están funcionando. La mitad de las máquinas no están funcionando. Y hay sectores que están peor. Hay sectores en el 31, en el 33%, si ven los de abajo. Ahí tienen automotriz, tienen prendas de vestir. Sectores que 7 de cada 10 máquinas no están funcionando. Ese es el contexto de una reforma laboral que les propongo escuchar a Patricia Bullrich, porque dice que ahora con esta reforma laboral mágicamente van a salir a contratar todos estos. Mirá. Es una ley que lo que hace justamente es permitir que aquellos que hoy no tienen ningún derecho puedan entrar. Hay incentivos claros para todas las empresas que hoy están trabajando en la informalidad.
Es decir, que al 43% de los argentinos que hoy nos está escuchando, que está en la informalidad, pueden ir y decirle a su empleador: hoy tenés facilidades, tenés 60 meses, en 60 meses regularizás con una ínfima suma de dinero, podés regularizar las relaciones laborales y podemos lograr que no haya tanta gente en la informalidad, que en la informalidad es ser paria, es ser, digamos, trabajador de segunda categoría. En negro. Sí, estar claro. en negro. Dos cosas. Uno, como siempre dice Roberto Navarro, no es cierto que el trabajador no registrado no tiene derechos. Los tiene. Lo que hay es un empleador que los está incumpliendo y para eso existe la justicia, para reconocer que los tiene igual y si el empleador no cumplió con esos derechos, sancionarlo. Pero lo otro que es interesante de Patricia Bullrich es que ella dice, bueno, con esta ley incentivamos a que contraten. ¿Por qué va a contratar una fábrica que tiene la mitad de sus máquinas paradas? Les sobran los trabajadores. El problema es que no venden nada. Y no venden nada porque los trabajadores que sí tenemos trabajo no nos alcanza el sueldo para comprar cosas. Entonces, como no nos alcanza, no venden. Y como no venden, tienen las máquinas paradas. Y no alcanza porque todo el tiempo el salario cae contra la inflación. Ayer salió el dato, nuevamente, del INDEC, de los salarios. Índice de salarios del INDEC de diciembre. Suba promedio del 1,6%. Pero vos ahí tenés que discriminar los salarios privados, los salarios públicos y los informales. Los privados subieron 2,5% en diciembre. Los públicos 1% y los informales 0,1%. Ese es un dato, no voy a abundar ahora, pero ese dato venía dando 4, 5, así una barbaridad todos los meses y ahora de repente dio 0,1%. Lo cual muestra lo trucha que era la medición anterior. Pero abajo de cada uno de esos números también está cuánto aumentó en un año. Bueno, el salario privado aumentó 2,5 en diciembre y 28,7 en un año. Y el público aumentó 1% en diciembre y 28,9 en un año. Retengan esos números porque ahora vamos a la inflación de diciembre. Y la inflación de diciembre fue 2,8. Entonces, si la inflación fue del 2,8 y el salario fue promedio 1,6, el privado 2,5 y el público 1%, significa que los salarios quedaron por debajo de la inflación. Significa que te bajaron el sueldo. Porque si los precios van más rápido que tu sueldo, significa que podés comprar menos cosas. Y esto es el cuarto mes consecutivo que sucede. Vamos a mostrar la placa donde están los datos. Vos acá tenés una columna con la inflación de cada mes, una columna con los salarios promedio de cada mes y después tenés el registrado público y privado. Van a ver un numerito, el único que quedó arriba de la inflación es el de octubre, 2,5 promedio contra 2,3 de inflación, pero eso tiene una trampa y es la que les decía recién. Empujaron el promedio con una medición trucha de los informales. Aún así, te diría que quedó empatado. Pero todo lo demás, si lo ves en detalle, todos los sueldos abajo de la inflación. 2,5 contra 2,8 en diciembre, 2,1 contra 2,5 en noviembre, 2,1 contra 2,3 en octubre y 1,4 contra 2,1 en septiembre. 4 meses seguidos de que los trabajadores registrados privados, que vienen a ser los de mejores condiciones, pierden con inflación. Y obviamente en el sector público es mucho peor. La inflación arrancó siempre con 2 y los salarios públicos arrancaron siempre con 1. Entonces no alcanza para comprar nada. Ayer hizo un muy buen detalle el CEPA, ¿sí? El Centro de Estudios de Economía Política, y lo publicó Hernán Lechter, que muestra esto mismo que les estoy diciendo en gráficos, ¿sí? Donde cuando recibió Milei el gobierno tiró los salarios por el precipicio. Después hubo una pequeña recuperación del salario real, pero en el caso del promedio quedó casi 10 puntos abajo el promedio. Los salarios estatales están casi 20 puntos por debajo. Y el privado registrado, no hay recuperación. Van 4 meses de caída y no le alcanza para lo que le alcanzaba hace 2 años y pico cuando asumió Milei. Esto es lo que está pasando. Por eso es insólito esta reforma laboral que mandó el gobierno, que no va a mejorar nada de esto. Al revés,
Por ejemplo, permite salario dinámico, un día cobras una cosa, un día cobras otra. Elimina las horas extra, que son un componente importante de los salarios. Y no hay ninguna promoción para la contratación. Pero no porque la ley no lo tenga, porque no hay ningún incentivo para contratar en los números del consumo. Porque los empresarios no venden nada. No venden nada. Y no contentos con esto, encima metieron una cláusula que si te enfermas, incluso te van a pagar el 75% del sueldo. Mirá cómo lo defiende Federico Sturzenegger, que es el ministro de Regulación a favor de algunas empresas amigas, uno de los hacedores de esta y tantas leyes del gobierno de Milei, y lo contaba así. Vos tenés una enfermedad, por supuesto que vos, el empleador, si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, entonces el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo, a un 75, va a ser a un 75% y no al 100%. Y ahora, si vos, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, o sea, en algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad que no tiene nada que ver, o sea, que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%, ¿no? Entonces, la idea es que también esto apunta a la reducción, digamos, de estas licencias, si se quiere, eternas. Eterna, ¿no? Tenés un cáncer, te bajan el sueldo. No sé, agarras un pozo en la calle y te rompes la rodilla, la mitad del sueldo. Y además es insólito, porque si ya hoy los sueldos no alcanzan, si los empiezan a bajar van a alcanzar menos. Y como van a alcanzar menos, las empresas van a vender menos. Y como van a vender menos, ahí van a tener que despedir. Y como van a tener que despedir, les dicen que los despidos sean gratis. Entonces, lo que muestra esta reforma es que vamos a una crisis y una recesión económica tremenda. Y yo repito siempre, yo hablo mucho con empresarios. Ningún empresario quiere despedir. Ese no es su problema. Quieren vender, quieren crecer y quieren ganar más guita. Y está fenómeno. Fenómeno. Cuando el empresario despide es que está perdiendo plata. Y ningún empresario quiere perder plata. Parece una obviedad, pero ningún empresario quiere perder plata. El otro dato de estas horas es el de la canasta básica. La canasta básica, tenés la medición de la indigencia y de la pobreza, ¿sí? Aumentaron 5,8 y 3,9. O sea, una brutalidad, obviamente muy por encima de inflación. Incluso el interanual también está por encima de inflación. Y van 4 meses, poné el gráfico siguiente, en el cual, acá estamos viendo la canasta básica alimentaria y la canasta básica de indigencia. Y como verán, también ambas van 4 meses seguidos que corren por arriba de inflación. Por eso, ser pobre es mucho más caro. Porque cada vez te come más la inflación de tu salario que la que se lo come a los ricos. Entonces, ser pobre es mucho más caro. Ni hablar, como siempre digo, si vas a comprar a un autoservicio, es más caro que ir a comprar al supermercado, que es más caro que ir a comprar al mayorista. Ahora, para ir al mayorista tenés que tener tiempo, plata, transporte y lugar en tu casa para guardar 6 botellas de aceite, 20 paquetes de fideo y el rollo de papel higiénico que vienen de a 50. Si podés hacer eso, te ahorras un poco de guita, pero tenés que tenerla toda calle. Entonces, cuando vas y compras en el día a día, es mucho más caro. Y esto que está mostrando las canastas, que repito, dio 1.300.000 pesos sin alquiler, o sea, 2 palos, es el agua acá. Te pasa algo, sopla un vientito, se te rompe la heladera, pinchaste una rueda de la moto, lo que sea, y automáticamente caes abajo de la línea de la pobreza porque tenés que pagar eso. Entonces es más de 2 palos. O sea, para no ser pobre, para decir estoy tranca, una familia necesita 2,5 millones, 3 millones de pesos. Se alquila. Para decir, bueno, puedo guardar un canutito por si se me rompe algo. No se van a ir a Brasil ni nada de eso con esa guita. Simplemente guardar un poco. ¿Cuántos juntan esa guita? Entonces, cuando el gobierno dice saqué, ya no me acuerdo cuánto, eran 9, 10, 11, 12, 15 millones de personas de la pobreza. ¿En dónde? ¿Cómo es que la gente deja de ser pobre y no consume? ¿Cómo es que la gente deja de ser pobre y se le cae el salario? ¿Cómo es que la gente deja de ser pobre y la mitad de las máquinas del país están paradas? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Dejás de ser pobre pero no comés?
O sea, dejás de ser pobre pero estás en dieta. No es real. Y cierro con dos cosas. Una, que no es el único camino. La verdad que hay muchos lugares del mundo donde esto no sucede, las jornadas laborales son distintas, a los trabajadores de aplicaciones se los trata distintos, e incluso países de América Latina, como en el caso de México, donde están discutiendo no que laburemos más, sino laburar menos. Poné a Claudia Sheinbaum. Sí, fíjense, salió por unanimidad ayer en el Senado. O sea, todo el mundo estuvo de acuerdo, qué bueno. Son 40 horas, serán en el 2030. Fue un acuerdo entre sindicatos y empleadores. Marat lo trabajó muchísimo y logró este acuerdo y al mismo tiempo el aumento salarial del salario mínimo de este año. Y entonces el próximo año son 2 horas, el 28 otras 2 horas, el 29 otras 2 y al 2030 inicia el año. Bueno, como ven, hay otro camino. Cierro porque ya está llegando Sabino Vaca Narvaja. Hoy vuelve a Argentina, así que tenemos mucho para hablar de esto. Cierro con el gran Tato Bores porque a pesar de lo que dice Patricia Bullrich, esto lamentablemente ya lo vivimos. Y Tato Bores contaba cuando lo querían hacer en los 90 así. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate en los artículos importados. Los traen a 2 y los venden a 35. El costo argentino es que todo el mundo se quiera hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al próximo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, Chillón delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas y que si te rajan, le beses la mano al trompa y le digas, gracias, amo. Bueno, qué maravilla y a la vez qué triste, ¿no? Porque es tan vigente esto. Es como cuando habló del ministro Cunio Levarone y dijo, y ahora va a terminar siendo ministro de la Corte. Bueno, ahora es ministro de Justicia. Bueno, contaba esto Tato de la reforma laboral de los 90 y es medio lo mismo que ahora. Bueno, el peronismo es una cosa difícil de explicar, pero yo voy a tratar de hacerlo. El peronismo tiene una tesis fundamental que es la tesis de la comunidad organizada. El peronismo es un movimiento comunitario. Se apoya en la idea de comunidad, no en la idea de Estado, como se dice normalmente. El peronismo no es fascismo, porque Perón, a diferencia de Mussolini, sostiene que las organizaciones libres del pueblo, los cuerpos intermedios de la sociedad, las corporaciones, si ustedes quieren entender, son una creación libre del pueblo y no son una creación desde el Estado, como pasa con el fascismo. Esa es una distinción fundamental. Entonces, para el peronismo el Estado es un instrumento que tiene que ser eficaz, que algunas veces tiene que manejar algunas empresas y otras veces las tiene que dejar de lado según la prudencia política. Es un movimiento de masas, es un movimiento que se alienta desde el mundo cristiano, aunque no es una democracia cristiana. Es un movimiento que ha sabido difundir la propiedad. En La Puna, a 4.000 metros de altura, el peronismo compró a una familia Cantero, que era familia argentino-boliviana, chilena, le compró en su momento 25 millones de hectáreas y lo difundió entre los pobladores que tuvieron que ir pagando durante 50 años su predio. Entonces, si uno va hoy a La Puna, la diferencia entre La Puna argentina y La Puna chilena, que en La Puna chilena no hay nada, y en La Puna argentina hay 23.000 o 50.000 productores de cabras y chivos y vicuña. Y la Puna es fértil. Cuando las ideas son buenas son fértiles, si no son infértiles. El peronismo se caracteriza entonces porque en la sociedad argentina, deja instituciones. Por eso no pasa nunca. Una de las instituciones que creó fue el sindicato. El sindicato, a un argentino medio que tiene trabajo, lo recibe, le paga el parto, le paga el colegio primario, el secundario, le da salud, la cobertura de salud toda la vida, le da la jubilación y un poco más porque estuvo afiliado, y también le paga el cementerio y la tumba, es decir, lo cubre al hombre. Más allá de las circunstancias políticas, esto es una riqueza de la sociedad, de la comunidad, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre sociedad y comunidad? Que la comunidad plantea valores,
la sociedad negocios. Por eso Marx en los manuscritos del 44 dice, el corazón de la sociedad es el negocio, pero no dice el corazón de la comunidad. Fíjese, hasta Marx se dio cuenta. Porque en la sociedad nosotros hacemos negocios y nos tratamos de cubrir porque van a venir los cheques sin fondo, a ver dónde nos van a perjudicar. En la comunidad no, uno participa de los valores. Esto es interesante. Y la sociedad contemporánea está reclamando una vuelta a la comunidad. El peronismo finalmente, ¿qué ha sido? Ha sido un movimiento antiimperialista, todos estos, ¿no? Todos estos, pero el peronismo sobre todo. El peronismo, por eso cuando Perón sale del poder, Churchill dice, es la mejor noticia que he recibido después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del dictador. Y ellos han creado toda una leyenda que este era un nazi, que este era un fascista, que este era un dictador, que este se mataba a la gente, se comía a los chicos crudos. Bueno, ¿qué quieren que le diga? Bueno, en las sesiones extraordinarias del Congreso, hay que decirlo, el gobierno tuvo una semana de triunfos, ¿no? Sí. El gobierno logró tal como esperaba, en el Senado de la Nación, la media sanción de la reforma laboral, en la Cámara de Diputados, la media sanción de la baja edad de imputabilidad, y hay que decir también que frente a una movilización muy importante que hubo en las inmediaciones del Congreso, de que le escuché, lo hablaron mucho acá en el programa, en esa movilización el gobierno fue exitoso en imponer una limpieza represiva de la plaza y sus alrededores, en lo que por el momento fue una cacería abierta. Yo sé que, Víctor, vos contaste, que estuvieron los compañeros de ATE, que contaron, el Tano Catalán que contó al aire toda la situación. Yo también pasé una situación horrible en la movilización, sí, claro, sobre la calle San José, corridas de la policía, disparando a mansalva, balas de goma, sin ninguna razón de ser, más que avanzar y limpiar la plaza, las detenciones posteriores y terminamos a la noche. Hablábamos ayer con Lucía Portos. Correcto. Y ella nos contaba que sí, que ella lo vio como iban directamente contra las columnas, organizadas, de un montón de gente militante que tiene experiencia de cómo movilizar. Y otra que no. Y que pero bueno, que todos tuvieron que correr porque era algo deliberado. Y cuando el miércoles a la noche en la comisaría de la alcaldía de Barracas, donde liberaron a algunos detenidos y a otros mantuvieron detenidos, y uno después escuchaba las historias de los compañeros y compañeras que salían de la detención y contaban, estábamos caminando, nos empezó a tirar a correr y nos levantaron sin ninguna razón más que infundir un miedo disciplinador sobre la movilización social y política, que hay que tratarlo con seriedad, digamos, ¿no? Es Totalmente. Decir, efectivamente es lógico que la gente tenga miedo de venir a movilizar de la ley Bases para acá. El gobierno les va a abrir una causa por terrorismo. Terrorismo, dijo a las 4 personas que tenía identificados en el video. No hacía a otros 20, 30, 40 detenidos. No. Exacto, pero ahora dice que son 17 los que identificaron. Ahora hay más. Sí. 17. Me interesa decir que estamos en un momento donde el gobierno se percibe, se siente y a todas luces parece poderoso, parece capaz de imponer, ¿no? Hay que recordar, sin embargo, que esta reforma laboral no es la reforma laboral de Javier Milei, sino que es primero que ante todo el pedido del Fondo Monetario Internacional, que lo hablamos mucho el año pasado, en el acuerdo que se firmó el año pasado, el primer pedido era gane las elecciones y apruebe una reforma laboral. Ese era el pedido estructural del Fondo Monetario detrás de los Estados Unidos, en una política que tiene que ver con bajar el costo de la mano de obra en la Argentina, que se conecta con las intenciones de los Estados Unidos para esta región. Ustedes verán que Estados Unidos está buscando desempatarse de Asia y el Pacífico, y de la mano de obra de Asia y el Pacífico, y está buscando que la mano de obra barata que antes le proveía Asia y el Pacífico se le empieza a proveer a América Latina. Le importa más que en otra época, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos la reforma laboral en la Argentina, en esta nueva etapa geopolítica que vivimos. Pero también hay que decirlo que esta es la reforma laboral que quieren los grandes empresarios de la Argentina de los últimos 50 años, ¿no? Fue la dictadura militar y luego, de la ley Muchi para acá, en la democracia, es la reforma laboral que quieren los grandes empresarios de la Argentina y que hasta ahora venían fracasando a pesar de las flexibilizaciones laborales que existieron, sobre todo en la década de los 90. Esta reforma laboral y en particular cómo se desarman algunos derechos conquistados a mediados del siglo pasado, a principios y mediados del siglo pasado, ¿no?, y en particular los que refieren a los derechos laborales generales y también a la organización de los trabajadores,
Parecen cosas que parecían medio blindadas del debate público. El macrismo había intentado una reforma laboral, había fracasado. La ley Banelco en su momento fue un momento donde De la Rúa intentó, ¿no?, esa gran reforma, y la respuesta sindical, pero también social, política, cultural fue tan fuerte. El gobierno entonces parece estar avanzando en cosas que parecía que no se podía, que estaban medio blindadas en el derecho laboral argentino. Hay que decir sobre esto también una postilla, diría. Es impresionante cómo los empresarios siempre saben lo que quieren, ¿no? Que es un problema que también tenemos para pensar entre nosotros, ¿no? Los grandes empresarios siempre saben lo que quieren. Siempre abrís un cajón y tienen, ¿no?, su programa político. Vos le preguntás a los grandes empresarios qué quieren y dicen, 2 segundos, ¿para qué me traen? Y te tienen la carpeta. Y ahí también hay una debilidad nuestra, ¿no?, del campo popular, que es, nosotros también tenemos más dificultad para producir esa carpeta de lo que queremos y que necesitamos. Es lógico, es parte estructural de las relaciones entre el capital y el trabajo, siempre. Decía Klausov, para saber lo que quieren los empresarios no hace falta hablar con los empresarios. Contratar a 4 abogados y más o menos hacen los números. Para saber qué quieren los trabajadores hay que hablar con los trabajadores, ¿no? Entonces siempre es más difícil. Pero bueno, el gobierno parece haber tenido un éxito que parecía que en la democracia argentina parecía que estaba medio blindado. En lo que te decía hace un ratito, ¿no?, en desarmar algunos de los conceptos básicos de lo que significa trabajar. Las vacaciones, las vacaciones, cuándo te las podés o no tomar tus vacaciones, las vacaciones son en el verano, que podés tenerlas más o menos juntas, ¿no? Juntar tus vacaciones para tenerlas más o menos en el mismo momento, ¿no? La jornada laboral, que es más o menos de 8 horas y que si te pasás de eso uno recibe horas extras, que la jornada laboral empieza y termina. Lo que significa las indemnizaciones, ¿no?, con las reducciones que se le hacen a las indemnizaciones para hacer cálculos menores, e incluso lo charlabas con la senadora Ana Marx, la creación de un fondo de asistencia laboral en el cual los trabajadores que actualmente los aportes patronales que hacen las empresas van hacia el sistema previsional de ANSES, el sistema solidario que tenemos, donde los trabajadores en actividad financian las jubilaciones de los jubilados actuales, una parte de esa masa, que se aproxima son 2.300 millones de dólares, que los trabajadores actuales, a través de las empresas, dejarán de aportar a los jubilados, y los jubilados van a poner para que las empresas puedan costear las indemnizaciones. Las licencias y las situaciones de enfermedad, que creo que es lo que explotó estos días, ¿no? Probablemente el tema que más explotó en la discusión pública, que es si te enfermas te van a pagar el 50 o el 75% de tu salario. Si te lesionás jugando a la pelota con tus amigos el martes a la noche, tu empleador te puede pagar la mitad de tu sueldo. Es, creo, el primer tema de la reforma laboral que rompe un poco, ¿no?, la capacidad que tiene el gobierno de dominar la discusión sobre la reforma laboral. Es el primer tema que rompe un poco el cerco y se empieza a discutir más ampliamente. Y por supuesto, todas esas personas que estaban afuera del trabajo formal registrado se consolidan afuera. Los monotributistas ya no tienen relaciones laborales, los trabajadores de plataforma, como decía vos, ya tampoco quedan incluidos en un régimen laboral. Después vemos. Y después todas las restricciones y todas las limitaciones a la vida sindical, a la organización de los trabajadores. Medio Recalde, quizás la voz más fuerte que tuvo la oposición al proyecto en el Senado de la Nación, decía 2 cosas que me resonaban. Una era que él veía una reforma revanchista. O sea, hay aparente una revancha de los empresarios, ¿no?, de una revancha, digamos, acumulada en el tiempo, unas ganas de desarmar cosas como el periodo de prueba de las trabajadoras de casas particulares. Vos decís, che, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo va a crear trabajo? Reducir el periodo de prueba de las trabajadoras de casas particulares? Bueno, entonces, en un punto decía, che, acá hay un revanchismo, ¿no?, de los grandes empresarios argentinos, que uno puede decir, ¿es un revanchismo de qué? Y bueno, es un revanchismo de las leyes laborales que construyó el peronismo, ¿no?, que lograron que en la Argentina el trabajo fuera más o menos asociado a la idea de la dignidad, que el trabajo era la puerta de entrada de una vida más o menos digna, que el trabajo era lo que te vinculaba al techo, lo que te vinculaba a la familia, lo que te vinculaba al auto, a lo que te vinculaba a irte de vacaciones, a tener una vida más o menos ordenada. El trabajo era el ordenador. Y por supuesto uno puede decir, también es una revancha de lo que pasó a partir del 2001, del 2003 en adelante, que se vivieron años donde el bienestar en la Argentina se repartió y se democratizó. Y uno recuerda momentos, ¿no?, donde los trabajadores obviamente repartieron la mitad de la torta entre trabajadores y empresarios, pero también eso se tradujo en recuerdos de bienestar compartidos, ¿no?
El revanchismo, decía Mariano Recalde, y también la mala leche, ¿no? La idea de ir a ensañarse y a trabajar. Y estuve mucho pensando esta semana, en función de esto que estamos viviendo, ¿no? De cuán reversibles o irreversibles son las conquistas, ¿no?, que las mayorías adquieren a través de la lucha, porque uno dice, bueno, uno trabaja 8 horas o la gente trabaja 8 horas porque hubo algunos que hace 100 años pelearon y esas cosas quedaban medio blindadas, ¿no? Y que esas luchas del pasado, ¿no?, y que las conquistas, como las feministas por haber conquistado el derecho al aborto, ¿no? Que esas conquistas, bueno, uno las logra y después, bueno, ahí quedaron, ¿no? Quedaron como en bronce, una vez que son una ley, una vez que son más o menos sentido común. Sí, bueno, lo mismo con la educación gratuita, las universidades, o sea, son cosas que uno dice, las pensiones por discapacidad, son logros que le costó al ciudadano, al laburante argentino, a la humanidad, algunas, tanto esfuerzo que hoy, que entre gallos y medianoches en 2 horas y con una represión en una plaza se tiran abajo. Es muy fuerte. Muy fuerte también para los propios sindicatos, perdón que te interrumpa. Sí, por favor. Tenemos unos minutitos todavía, pero también para los propios sindicatos. Olvídate. Que son el peronismo y el sindicalismo en Argentina, son lo mismo, van por el mismo lugar, tienen una agenda en común y es esta, justamente esta. Me interesa eso que vos decís porque, digamos, es parte del desconcierto de la época, ¿no? La idea de que los límites se corren, ¿no? De que cosas que uno suponía que no iban a suceder, suceden. Estamos viviendo más o menos algo así como una distopía, ¿no? Sí. Como una de las que leía en los libros y las de ciencia ficción de los 80, las distopías que son avances tecnológicos y reconfiguraciones sociales futuras indeseables, ¿no? No utopías, sino distopías, ¿no? Y uno siente que hoy vivimos más o menos distopías que además se quedan animadas por cosas como los Terians, claro, ¿no? O los barbijos del coronavirus, ¿no? Que dan una sensación, uno que se sube un tren, un colectivo, está todo el mundo mirando la pantalla. Por lo tanto, parece que estamos viviendo una situación medio distópica como sociedad y vivimos en ese extrañamiento de que están sucediendo cosas que no creíamos que podían suceder. De esto habría que extraer una conclusión, me parece, o por lo menos 2 conclusiones, diría rápidamente. La primera es un aprendizaje político, por lo menos para mi generación, y podemos pensarlo en términos más amplios, que es que nada es irreversible. Ninguna conquista, ningún logro colectivo, ningún derecho adquirido es irreversible. Ningún avance societal, civilizatorio de las mayorías queda ahí para siempre, ¿no? Recordaba mucho en el año 2014 un acto que me emocionó mucho, me acuerdo, en el año 2014 Máximo Kirchner en el Argentino Junior, un escenario impresionante, el primer acto público donde habla Máximo Kirchner, que me acuerdo que el título era irreversible, ¿no? Que el cambio y la transformación era irreversible. Y por lo menos el kirchnerismo tuvo un momento, recordarán, el nunca más y el nunca menos, ¿no? Había una idea de que por ahí podíamos lograr que todo eso, todas esas transformaciones, bueno, quedaran fijadas en el tiempo y fueran un escalón y que podamos pensar después ir subiendo otros escalones. Hubo algo en ese clima, en esos años, de que sentíamos que habíamos superado, ¿no?, ciertas discusiones y que se habían conquistado ciertas cosas que no tenían retroceso. Hubo un debate con ese tema en ese momento. Totalmente. Hubo un debate fuerte con el irreversible. Sobre si era una cosa. Y me interesó mucho y me fui a mirar ese acto y ese discurso. Es interesante porque en ese discurso uno ve que el lema es irreversible, pero vos después escuchás el discurso de Máximo Kirchner, el discurso va en el sentido contrario. Exactamente en el sentido contrario. Esto solo es irreversible si llenamos una cancha, si nos organizamos, si tenemos conciencia, que la irreversibilidad siempre está siempre está a disposición o no, que todas las conquistas que se tienen, siempre están a un tiro de caerse si no hay una sociedad, una conciencia, una organización que la sustente. Y me parece que también eso es algo de lo que estamos reviviendo, como discutimos el año pasado las universidades públicas y gratuitas. Bueno, hay que volver a construir una conciencia, una organización que sustente eso que parecía medio irreversible. Me interesa pensarlo, esto de la reversibilidad o la irreversibilidad, porque también nos permite pensar que lo que venga por delante por ahí, que las cosas que suceden hoy, ¿no?, en la Argentina, y que uno siente que estas pérdidas que estamos viviendo, desde el RIGI, desde la reforma laboral, desde la baja de imputados, decís, parece que estamos perdiendo, ¿no?, una tras otra. Bueno, esto también es reversible. Y como fueron reversibles los cambios de la década anterior, estos momentos también se podrán revertir si uno le encuentra el agujero al mate. En ese discurso Máximo Kirchner también decía, también en un momento, una señal de peligro, decía, el último dique
el último dique para la pérdida de derechos en la Argentina es Cristina. Y si se rompe ese dique, avanzan. Y es parte de lo que estamos viviendo también, ¿no? Esta reforma laboral también sucede con Cristina presa. Ahora, fíjate eso, justamente que quería decírtelo antes y quería abrirlo antes y me olvidé. Pusimos a hablar de otra cosa. Que la reforma laboral obtuvo media sanción anteayer. En el mismo momento, o sea, cuando se estaba revisando la agenda y todo el mundo estaba hablando de lo que estaba pasando en el Congreso, salen 2 resoluciones judiciales vinculadas con Cristina. Y hoy salió la tercera. Una fue la restitución de sus derechos, que tiene que ver... Ya fueron apelados por el gobierno. Claro, que fueron el tema de la restitución de la pensión. Bueno, apelado por el gobierno nuevamente. Pero lo sacan justo en el momento de lo peor, cuando empieza a trascender la letra chica de la reforma laboral. Correcto. ¿Para qué? Para generar ese contrapunto de nuevo en la sociedad argentina, porque no puede ser tanta casualidad. Y al mismo tiempo 2 resoluciones más. El pedido de confiscación de los bienes de los fiscales Luciano y Mola, incluso de San José 1111, y hoy salió de casación. Y después, ese mismo día también, la conformación de la integración del Tribunal Oral Fiscal número 5 para el juicio OTESUR, en el que incluye el máximo. Bueno, y hoy sale... casación, Claro, casación, con el tema de que no le van a permitir, o sea, que tiene que seguir usando la tobillera, que no van a permitir más visitas que las que tiene y no una extensión del horario que puede utilizar la terraza. 4 horas por semana, ¿viste, Cristina? Cristina Fernández solamente puede recibir por fuera de los familiares y los... Una visita es 4 horas por semana. 4 horas por semana con cantidades limitadas. Me interesa pensarlo en ese sentido porque... Qué miedo le tienen. Que también ellos entienden que la cárcel de Cristina no es irreversible. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro. Por eso también el Poder Constitucional de Argentina se ocupa de seguir machacando con lo de Cristina. Porque hay que dejarla ahí. Tiene que seguir presa, tiene que seguir vivo ese enojo contra Cristina. Porque si Cristina puede adquirir mayores grados de libertad, bueno, eso también tiene efectos políticos. Incidentalmente mañana, en San José 1111, paso el chivo, una convocatoria abierta, más de 70 artistas plásticos por Cristina libre, no es justicia, es proscripción, a las 4 de la tarde, sábado 14 de febrero, que además es el Día de los Enamorados, ¿no? Sí, qué lindo. Para pasar el Día de los Enamorados en San José 1111 con Cristina. Los artistas. Más de 70 artistas plásticos, una convocatoria abierta por la libertad de Cristina. Mañana, sábado 14 de febrero, 16 horas. 16 horas, en San porque José, me confundí 11, las 14 horas con el... No, mañana 14 a las 16 horas. Mañana 14 horas. El poder económico en la Argentina tuvo que meter presa a Cristina para poder sacar la reforma laboral. Como lo hace, también se preocupa de que Cristina no pueda hablar, no pueda moverse, no pueda recibir gente, no pueda salir al balcón. ¿Por qué? Porque eso también es un peligro. Porque Cristina era un dique que contenía... ¿El balcón está prohibido? No tiene uso restricto del balcón. Cristina pide uso irrestricto del balcón. Y eso es lo que le rechazó casación. ¿Qué es eso? No lo sé, la verdad, realmente. Me excede qué es restricto y irrestricto el uso del balcón. O de la terraza, creo que es la discusión. Los espacios al aire libre. Los espacios al aire libre, claro. Pero bueno, a lo que iba para ir cerrando, nada es irreversible, ni siquiera esto. Ni siquiera esto que estamos viviendo con Javier Milei, que parece que la destrucción es muy grande, y es cierto que a veces destruir es más fácil que construir, y cuando uno piensa en cómo se está destruyendo el sistema científico tecnológico, por decir algo, o las universidades, ¿no? O los pibes que hoy no comen proteínas por la baja del consumo de la carne, hay cosas que son irreversibles. Hay daño hoy que será irreparable. Lo que no quiere decir es que no pueda venir un tiempo que venga mejor después, y que yo tengo la esperanza, la expectativa de que estos derechos que estamos perdiendo hoy como trabajadores, cuando los reconquistemos, los vamos a reconquistar con renovada fuerza y ganas. Y que esa reconquista los derechos van a volver quizás con un poco más de fuerza entre la gente. El peronismo está haciendo un trabajo muy serio en este año 2026, que es programático para el peronismo, me parece. Un trabajo muy serio en pensar frente a la reforma laboral un trabajo del futuro. Vieron que eso lo echábamos en un momento. El peronismo dijo: a los trabajadores les falta plata, tiempo y derechos, como una premisa de empezar a pensar. Estamos viviendo situaciones relativamente distópicas, ¿no? Pero no son irreversibles. Por tanto, hay que empezar a construir nuestras propias ideas, nuestro propio programa, nuestra propia utopía, para poder empezar a pensar en que como tiempos felices se revirtieron, que estos tiempos de mierda también se reviertan. Tiempos de mierda. Pueblo que escucha, únete a la lucha.
pueblo que escucha, únete a la lucha, 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 pueblo unido, nunca vencido, pueblo unido, nunca vencido, y luche, 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 no deje de luchar, y luche, 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 no deje de luchar, por un canto de obrero, obrero y popular, y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar, y luche, 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 no deje de luchar, por un canto de obrero, obrero y popular, y luche, 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 no deje de luchar.